Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, hoy es día de San Pedro y San Pablo. La iglesia pues conmemora y reconoce las virtudes de estos dos santos mártires de la iglesia, columnas de la iglesia. Tanto San Pedro como San Pablo pues son columnas fundamentales de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que hoy es 29 de junio del año 2020, día de San Pedro y de San Pablo. En esta oportunidad quiero hablar un tema bastante importante que es acerca de la salvación. ¿Es la iglesia la única que puede salvar o es realmente Jesucristo? Hay realmente una doctrina, un dogma de la iglesia que dice fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces Cristo hecho presente para nosotros es su cuerpo, que es la iglesia, es el único mediador y el único camino de salvación. Jesucristo es el único salvador, pero la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Cristo dice que es cabeza de la iglesia, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Entonces ahora vamos a ver acerca de lo que es este dogma, el desarrollo de una doctrina, que no es lo mismo cambio con desarrollo. Esto hay que entenderlo. El dogma no puede pues cambiar porque algo profesado como verdadero no puede después ser falso. Esto también debemos de entenderlo, pero sí hay un desarrollo con el tiempo en el entendimiento de los dogmas. Los apóstoles no comprendieron desde el primer momento todo el significado de lo que Jesús les enseñaba. Igualmente la iglesia no comprendió desde el principio toda la profundidad contenida en la revelación divina que únicamente fue dada a la iglesia de Jesucristo, que es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La iglesia es la única que recibió la revelación y la verdad. Es por eso que Jesús prometió el Espíritu Santo que estará con la iglesia siempre y enseñará toda la verdad. Así, a través de los siglos, la iglesia va adquiriendo mayor claridad sobre las verdades reveladas que ya estaban desde el principio en las Sagradas Escrituras y también en la Santa Tradición Apostólica. El Concilio Vaticano II eligió Dios al pueblo de Israel, con quien estableció un pacto y a quien instruyó gradualmente, manifestándose asimismo sus divinos designios a través de su historia. Esto nos dice un documento oficial de la iglesia que se llama Lumen Gentes, en el capítulo 2 y versículo 9. Ahora bien, en síntesis, el verdadero desarrollo de la doctrina implica el gradual entendimiento por parte de la iglesia de una verdad que no cambia. Es verdad, gracias al Espíritu Santo actuando en la iglesia se comprende mejor. Y esto solo lo podemos lograr entender a través de la interpretación del colegio apostólico de la iglesia. Recordemos que la Biblia prohíbe lo que es la interpretación privada. Bueno, por ejemplo, vamos a ver que la doctrina no hay salvación fuera de la iglesia contiene una verdad fundamental. La iglesia es absolutamente necesaria para la salvación. Por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios canaliza su gracia al mundo. Toda salvación viene por la iglesia de Cristo. Fuera de esta gracia no hay esperanza de vida eterna. Esta verdad ha sido entendida en diferentes
maneras a través de la historia de la cristiandad. Ha habido desarrollo de entendimiento y sin embargo la doctrina en su esencia permanece intacta. Esto nosotros lo podemos ver desde la interpretación de los padres apostólicos de la iglesia. Aquellos que sostienen que la iglesia ha cambiado su posición no comprenden la verdad esencial que se encuentra en el centro de las diferentes interpretaciones ni el desarrollo en la comprensión de la doctrina. San Pedro dijo: porque no hay bajo el cielo otro nombre que Jesús dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. En Hechos capítulo 4 versículo 12 usted puede encontrar esto como otras enseñanzas. Esta debe ser entendida a la luz de toda la Sagrada Escritura y de la sabiduría que el Espíritu Santo da a la iglesia para poder interpretarla a través de los siglos. San Pablo también nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esto es una realidad. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Cómo se reconcilia este deseo de Dios con lo dicho pues arriba por San Pedro y el hecho de que tanta gente muestre sin conocer realmente a Jesús? Vamos a ver que también los santos padres apostólicos enseñaron que no hay salvación fuera de la iglesia. Por ejemplo, San Cipriano dijo: no puedes tener a Dios como padre si no tienes a la iglesia como madre. Sin embargo, estas enseñanzas se refieren a aquellos que, habiendo conocido la fe verdadera, la rechazaron. San Agustín, también un teólogo más grande quizás que ha tenido la iglesia y el santo más grande que tiene la iglesia, pensaba que, habiéndose proclamado el evangelio en todas partes, los judíos y otros que no aceptan a Jesús serían pues condenados. Esta enseñanza tuvo mucha influencia porque la iglesia buscaba la interpretación correcta de lo dicho por San Pedro, pero la interpretación de San Agustín no llegó a ser universalmente aceptada. Hemos de recordar que a unos padres apostólicos de la iglesia y los mismos santos pues cometen errores en aquella materia que no está claramente definida. Más tarde vamos a ver a otro santo de la iglesia que nos habla del mismo tema, y es Santo Tomás de Aquino. También enseñó sobre la necesidad de pertenecer a la iglesia de Cristo para obtener la salvación, pero al mismo tiempo enseñó sobre la posibilidad del bautismo de deseo. Uno puede obtener salvación sin ser hecho bautizado. Si la persona deseó el bautismo, tal deseo es el resultado de la fe que actúa por medio de la caridad, porque Dios, cuyo poder no está atado a los sacramentos visibles, santifica a la persona interiormente. Esto usted lo ve en lo que es la Suma Teológica en el capítulo 3, Q68a2. Ahora vamos a ver también qué nos dijo el Papa Pío IX. En Singulari Quadam enseñó la doctrina de no salvación fuera de la iglesia. Con algunos importantes matices enseñó, por ejemplo, que algunos trabajan en ignorancia invencible sobre nuestra religión, pero observan con perseverancia la ley natural y sus preceptos que Dios ha inscrito en el corazón de todos. Estos están listos para obtener a Dios y viven una vida honesta y recta, por lo que pueden, por la obra de la luz divina y la gracia, alcanzar la vida eterna. 80 años después, en la encíclica de Pío IX, el Papa Pío XII publicó en Mystici Corpus en 1943. En ella enseña que los que están fuera de la Iglesia Católica deben ser prestos en seguir las mociones interiores de la gracia y rescatarse de este estado en el que no pueden estar seguros de su propia salvación. Porque aunque en cierto deseo inconsciente ellos puedan estar relacionados al cuerpo místico del Redentor, puedan quedar desprovistos de tantos y tantos poderosos dones y ayudas del cielo que solo puede gozar dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los sacramentos que nos santifican. En el año 1949, una carta de Santo Oficio al arzobispo de Cushing hace referencia a la encíclica de Pío XII. El Papa censura a aquellos que excluyen de la salvación eterna
a todos los hombres que se adhieren a la iglesia como solo como un deseo implícito. También censura a aquellos que falsamente mantienen que los hombres pueden salvarse igualmente en todas las religiones. ¿Esto por qué? Porque a veces encontramos gente que es muy relativista y enseñan esto que a la larga termina siendo falso. Entre los concilios del Vaticano I y el Concilio Vaticano II, el teólogo Yves Congar enseñó que elementos de la única iglesia verdadera existen fuera de sus fronteras visibles. Otro teólogo de nombre Henry de Lubac continuó esa línea. Ambos fueron de perfil latín, expertos oficiales en el Vaticano II, y ambos han sido nombrados cardenales fueron nombrados cardenales por el Papa San Juan Pablo II. El Concilio Vaticano II no cambia la doctrina, sino que cristalizó en casi 1900 años el desarrollo teológico. Ahora vamos a entender también que en el documento oficial de la Iglesia, el Lumen Gentium, el concilio confirmó la doctrina de que la Iglesia es necesaria para la salvación. ¿Pero por qué? Porque Cristo, hecho presente para nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, es el único mediador y el único camino de salvación. La iglesia es el sacramento universal de salvación. Toda salvación viene por la iglesia de Cristo. Fuera de esta gracia no hay esperanza de vida eterna. Esta verdad debe entenderse en conjunto con lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 846, por ejemplo, nos dice lo siguiente: ¿cómo entender esta afirmación? Fuera de la iglesia no hay salvación. Tantas veces repetidas por los padres de la iglesia, formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo. Cristo, vuelvo a repetir, Cristo es cabeza de la iglesia, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y la iglesia, que somos los bautizados de la iglesia, formamos lo que es el cuerpo místico de Cristo, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículos 12 y 13, los bautizados en un mismo espíritu. Estos somos los que formamos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahora bien, el Santo Sínodo, basado en las Sagradas Escrituras y en la tradición, recordemos que los católicos tenemos tres normas de fe: la tradición apostólica, el colegio apostólico, la iglesia, y también la Santa Biblia. De los tres pilares fundamentales, o las tres reglas de fe del católico, la Biblia ocupa el primer lugar, seguido de la tradición y el colegio apostólico, la iglesia. Ahora bien, nos enseña la iglesia que realmente esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. O sea, aquí nos está hablando de una conciencia plena. Hay personas que están en otras religiones y están conscientes de que la iglesia es la iglesia de Jesucristo y que Jesucristo dotó a la iglesia de los medios de salvación, como son los sacramentos. Aún así, rechazan al Espíritu Santo cuando rechazan el bautismo, bautizándose en una secta. Esto es realmente rechazar el Espíritu Santo. Se rechazan también el sacramento de la confesión y de la reconciliación, sabiendo que se obtiene el perdón de los pecados por parte de Jesucristo, como nosotros lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a quienes le retengan le quedarán sin perdonar. O sea, nos está dando autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. O sea, la iglesia tiene los medios de salvación.
Entonces, cuando se rechaza la gracia de Cristo, estos sacramentos que nos vuelven, que nos santifican, estos sacramentos que nos llevan a la santidad, entonces si rechazamos la gracia de Cristo que están en los sacramentos, rechazamos al mismo Jesucristo y estamos rechazando deliberadamente la salvación. Ahora bien, el numeral 847 del Catecismo nos sigue diciendo: esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Ahora, ¿pero quiénes son estos? Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que se dice su conciencia, pueden conseguir la salvación. O sea, la salvación eterna. Esto es lo que nos dice el documento oficial de la iglesia que estoy citando, y es el Lumen Gentium en el capítulo 16. El numeral 848, pero bueno, le voy a explicar más. El numeral 847 nos está diciendo las personas que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo. Hay personas que a veces nacen en otras comunidades religiosas y que no conocen la iglesia de Cristo e incluso no llegan a conocer a su totalidad el Evangelio de Jesucristo, pero tratan la manera de buscar a Dios con un corazón contrito y arrepentido. Buscan a Dios de corazón. Estas personas, nos está diciendo la iglesia, que pueden alcanzar la salvación eterna. O sea, a estos, a los que no tienen culpa, a los hijos de estos que nacieron realmente en otras comunidades. Pero no se está refiriendo tal vez a los padres que sí conocen la verdad y que deliberadamente están rechazando los sacramentos de salvación de la iglesia. Bueno, aclarado este punto, voy a pasar al numeral 848. Dice: aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, o sea, a los que ignoran, a los que desconocen, corresponde sin embargo a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado a evangelizar. O sea, la iglesia está tomando una responsabilidad de evangelizar a esta gente que desconoce el camino de la salvación y el Evangelio de Jesucristo que la iglesia predica por 2000 años. Ahora bien, ya para terminar, y otras fuentes en las que realmente pues la iglesia se fundamenta o toma argumentos para el dogma de esta fe, es pues la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 20, que nos habla de que en el diluvio solamente 8 personas se salvaron. Entonces el arca de Noé, como prefigura de la iglesia, realmente los que quedaron fuera de la iglesia, nadie fue salvo. O sea, todos se murieron. Únicamente salvaron 8 personas. ¿Que quiénes fueron estos? Pues fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y y las esposas de sus respectivos hijos. O sea, total son 8 personas. Fueron 8 personas las únicas que se salvaron del diluvio. Entonces el arca de Noé, como prefigura de la iglesia, nos dice que fuera del arca todos murieron. Así la iglesia, todos fuera de la iglesia, nadie es salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, como vemos en el diluvio, en el Antiguo Testamento, si usted lo puede leer, o si usted lee la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 20, nos dice que únicamente se salvó el patriarca Noé, su esposa, que no menciona el nombre, no sabemos cuál era el nombre de Noé, de la esposa de Noé, perdón, del patriarca Noé. Entonces su esposa, sus hijos, que todos sabemos que uno se llamaba Sem, el otro se llamaba Cam y el otro se llamaba Jafet. Y las 3 esposas de los hijos de Noé. En total 8 personas fueron las únicas que se salvaron en el diluvio. Entonces el arca, como prefigura de la iglesia, pues nos dice que fuera del arca nadie se salvó. Igualmente, fuera de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nadie podrá salvarse. Igualmente nos dice también
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 47. Dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraban a la iglesia en mayor número. O sea, Dios iba agregando a la iglesia a los que Él había de salvar. Entonces, es por eso que la iglesia tiene el dogma que fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia es realmente sacramento de salvación. Nosotros nos salvamos a través de Jesucristo, pero Jesucristo es cabeza de la iglesia. Entonces el bautismo es importante porque nos hace participar de la vida cristiana y formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Como en el antiguo Israel, un pueblo que era visible, un pueblo que caminó por el desierto por más de 40 años, ese pueblo visible, los miembros de ese pueblo eran incorporados al pueblo a través de la circuncisión. Asimismo, nosotros nos incorporamos a la iglesia a través del bautismo. Esta iglesia también es visible, una iglesia que camina, una iglesia que sufre, una iglesia peregrina, la iglesia que tiene realmente pues los sacerdotes, los presbíteros, como nos dice Santiago 5:14. Si alguien de ustedes está enfermo, llame al presbítero de la iglesia. Entonces esa iglesia es visible. Asimismo, entonces esta iglesia peregrina es el cuerpo místico de Cristo, como nos dice San Pablo, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como nos dice Colosenses 1:18. Entonces debemos de estar unidos el cuerpo con la cabeza, no separados, porque no hay 70,000 cuerpos, ni tampoco hay 70,000 cabezas, tampoco hay 70,000 Espíritus Santos. Hay un solo Dios, hay un solo Señor Jesucristo y hay un solo Espíritu Santo. Asimismo hay una sola iglesia. Entonces, unidos el cuerpo místico con la cabeza que es Jesucristo. Si el cuerpo místico de Cristo se mantiene unido, si Cristo, que es cabeza de la iglesia, ya llegó al Padre, pues el cuerpo también va a llegar a Dios Padre, que nos da la salvación. Entonces debemos de estar unidos en la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Solo Jesucristo salva, pero debemos de estar unidos a la iglesia de Cristo y unidos a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Espero que esto les haya ayudado y a entender un poquito más acerca del dogma. Pero que quede claro, Jesucristo es el único Salvador. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.